Hola, soy Sergio Redondo y os doy la bienvenida a mi canal de reseñas El Libro Pensador. Ofendiditos, vaya tela la que tenemos con los ofendiditos estos últimos años, ¿verdad? Esto parece que es una plaga y es que cada vez es más habitual pues ver situaciones en las que personas y especialmente gente joven pues se sienten ofendidos ante cualquier tipo de expresión o cualquier forma de expresarse de otra persona. Basta que a alguien le moleste o le sienta mal algo que dice otra persona para automáticamente levantar la mano y decir o quejarse de lo que esa persona está diciendo. Obviamente os podéis imaginar el conflicto que esto conlleva pues con lo que es la libertad de expresión, ¿verdad? Hoy os traigo un libro que lo que hace es buscar cuáles han sido los orígenes de esta marabunta de ofendiditos, sobre todo entre los jóvenes, a qué se debe el que los jóvenes cada vez se vean más violentados por lo que dicen los demás ante ciertas expresiones y de qué manera o qué tipo de soluciones se puede dar de modo que los jóvenes puedan aprender a canalizar sus sentimientos y aprendan a racionalizar lo que ocurre a su alrededor de manera que puedan interpretar correctamente las señales que le vienen del exterior. El libro del que os hablo hoy se llama La transformación de la mente moderna y está escrito por Jonathan Haidt y Greg Lukianoff, o Lukianoff, no sé muy bien cómo decirlo. Vamos a por él. Una de las cosas que más me gusta de este libro es que tanto el origen como la solución de lo que plantea, el tema de la ofensa permanente, pues la encuentra en la educación. Porque al final, pues lo que hace es poner en valor lo importante, ¿no? Que es tener una educación que sepa educar correctamente a los jóvenes. Jonathan Haidt es psicólogo social y profesor de liderazgo ético en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. A Jonathan ya lo tuvimos por aquí en el canal a cuenta de la reseña de su libro anterior, La mente de los justos. Y como ya sabéis, un libro que a mí me fascinó y posiblemente no, seguro, ya os lo digo, para mí la mejor lectura que tuve el año pasado, 2019. Greg Lukianoff, por su parte, es abogado y presidente y consejero delegado de la Foundation for Individual Rights in Education. El libro que nos ocupa hoy, La transformación de la mente moderna, se estructura en dos introducciones y estas dos introducciones se debe a que en esta edición española, esta que ha sacado Deusto, pues los autores han incluido una introducción especial a la edición española, en la que nos comentan que la mayoría de ejemplos que ponen en el libro ocurren o han ocurrido en Estados Unidos, pero que sin embargo el tema de los ofendiditos es cada vez más común en un mayor número de países y España, por supuesto, no se queda atrás, sino que es un país en el que cada vez más se ve esta dinámica. Tiene una segunda introducción, como ya he dicho, y ahora 4 partes. Cada parte tiene, distinto número de capítulos. La primera parte se llama 3 malas ideas. La segunda parte se titula Las malas ideas en acción. La tercera parte viene a decirnos cómo hemos llegado hasta aquí. Y la cuarta parte, pues se titula Para ser más sabio. Aparte, los autores incluyen una conclusión, una serie de agradecimientos y además añaden 2 apéndices, uno para explicar cómo se hace la terapia cognitivo-conductual y un segundo apéndice donde exponen la Declaración de Principios de Chicago sobre la libertad de expresión.
Y aparte, bueno, pues las típicas notas y referencias pues que son normales, ¿no? Son comunes en estos tipos de ensayos. En la introducción general al libro, los autores hablan o sacan un término que es importante para entender, pues no para entender, ¿no? Pero que es importante tener en cuenta en lo que es el resto de la lectura del libro, y es el tema de los detonantes. ¿Qué son los detonantes? Bueno, pues los detonantes son cualquier cosa que hace que alguien pueda sentirse ofendido. Esto es lo que estamos diciendo de los jóvenes, de que alguien expone una opinión sobre algo y resulta que a ese joven pues se siente incómodo con esa opinión, y entonces pues él siente que se ha ofendido. Que eso que ha dicho esa otra persona no la acepta como normal, no la admite, y entonces la denuncia. Esto ha dado lugar a que en las universidades estadounidenses los profesores cuando proponen un tema, cuando proponen una lectura, bueno, pues tienen que incluir alertas de detonantes. ¿Esto qué significa? Pues que tienen que avisar a los alumnos de que en esos textos o en esos materiales pueden venir opiniones o fragmentos, o llamémoslo como queramos, que pueden hacer que los estudiantes se sientan ofendidos. ¿A qué se debe todo esto de los ofendiditos? Bueno, pues según los autores, básicamente porque en la sociedad y especialmente en las universidades se están dando 3 malas ideas. La primera de ellas, los autores la llaman la falsedad de la fragilidad. Es decir, que lo que no te mata te hace más débil, como un juego de palabras, ¿no? Con esa expresión que ya conocemos de que lo que no te mata te hace más fuerte. En este capítulo los autores vienen a decirnos que, oye, las personas necesitamos estresores. ¿Qué son los estresores? Pues los estresores son desafíos, son estímulos sin los cuales nosotros no nos desarrollamos adecuadamente. Sacan a colación el concepto desarrollado por Nassim Nicholas Taleb, el de antifragilidad, que viene a ser el efecto de no exponernos a estresores. ¿Y esto a qué da lugar? Bien, pues esto da a una sobreprotección, a una ultraseguridad, que hacen que sobreprotejamos de algún modo a los jóvenes y a los niños, y al final lo que está dando es que sean mucho más frágiles de lo que naturalmente ellos deberían ser. La siguiente mala idea es la que ellos llaman falsedad del razonamiento emocional. O, como podríamos decir, confía siempre en tus sentimientos. Aquí me voy a parar en un párrafo de este capítulo donde los autores explican, creo que de una forma muy visual, esto del razonamiento emocional, que tiene mucho que ver con el libro que ya os he comentado también, el de La mente de los justos, básicamente porque este ejemplo que ponen los autores pues ya se da en ese libro. Paso a leeros el texto. Los autores dicen: el razonamiento emocional es la distorsión cognitiva que se produce siempre que el jinete interpreta lo que está ocurriendo de formas coherentes con el estado emocional reactivo del elefante, sin investigar cuál es la verdad. El jinete actúa entonces como un abogado o un secretario de prensa cuyo trabajo es racionalizar y justificar las conclusiones preordinadas del elefante, en vez de investigar o siquiera sentir curiosidad sobre cuál es la verdad. Como os digo, este ejemplo del jinete y el elefante ya lo explica Jonathan Haidt, y os recomiendo de verdad que vayáis a este libro, el de La mente de los justos, porque es una auténtica maravilla. Explica perfectamente por qué nos dejamos llevar por los impulsos, por qué nuestra mente, por qué nosotros nos dejamos llevar por la forma más irracional de nuestra mente, y después nos empeñamos en reafirmar nuestra decisión, ¿no? Es un libro muy recomendable, la verdad. Los autores, para luchar, digamos, contra esto del razonamiento emocional, lo que proponen es la terapia cognitivo-conductual como medio para pararse a pensar
y analizar correctamente las situaciones. Esta terapia lo que hace es que impide que tus sentimientos guíen tu interpretación de la realidad. En este capítulo los autores hablan también del tema de las microagresiones y bueno, vienen a decirnos que las agresiones son agresiones cuando son intencionadas, pero que cuando estas no lo son, no hay una mala intención, hay una intencionalidad cuando se dice algo, cuando se hace algo, entonces no se deberían interpretar como agresiones porque no lo son, porque la persona que está efectuando o está realizando una opinión o un acto o lo que sea, en realidad no tiene la intención de hacernos daño, sino que simplemente está acudiendo a su libertad de expresión. Sin embargo, los autores comentan, bueno, pues que muchas veces como los jóvenes se dejan guiar por los jóvenes y los mayores, cuidado, que esto lo vemos ejemplos en el día a día, lo vemos a montones y no son solo jóvenes, pero bueno, es que el libro se centra bastante en el mundo universitario de los Estados Unidos. Bueno, pues este tema de las agresiones y de las microagresiones, ¿no? Pequeñas cositas que hacen que uno se vaya ofendiendo cada vez más, pues da lugar a esto del razonamiento emocional, ¿no? Oye, yo percibo esto, no me gusta, ¿y qué hago? Me dejo llevar por los sentimientos, no me dejo llevar por no razono sobre la situación que está ocurriendo. Por último, la tercera última mala idea de la que hablan los autores es la falsedad, del nosotros contra ellos. Es decir, que la vida es una batalla entre los buenos o las buenas y las malas personas. ¿De qué están hablando ellos aquí? Pues de tribalismo, y nos dicen que el tribalismo no es malo, porque el tribalismo siempre ha estado en la humanidad, ¿no? Las personas por naturaleza se agrupan y de repente pues salta este interruptor de la tribu que hace que los objetivos o los valores de la tribu se pongan por delante incluso de los objetivos y de los valores de las personas. Pero ¿qué pasa? Aquí los autores lo que nos vienen a decir es que, oye, hay dos tipos de políticas identitarias, ¿vale? Están las políticas identitarias de la humanidad común, que lo que tienen es un enfoque inclusivo, y después están las políticas identitarias del enemigo común. Estas políticas, sumadas con la teoría de las microagresiones, ¿a qué dan lugar? Pues a una cultura de la acusación pública. La tercera parte del libro se compone de 2 capítulos en los que los autores nos ponen una cantidad bastante grande de ejemplos de cómo se dan estas 3 malas ideas en el mundo universitario estadounidense. Son 2 capítulos, como os digo, intimidación y violencia, y por otro lado cazas de brujas. Esta tercera parte, como ya os dije al principio de la reseña, se titula Las malas ideas en acción. La cuarta parte del libro se titula Cómo hemos llegado hasta aquí y se compone de 6 capítulos que se corresponden con lo que ellos denominan 6 hilos argumentales que vienen a confirmar o a reforzar el hecho de que, el por qué se dan estas 3 malas ideas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que estas malas ideas de las que hemos hablado antes se hayan instalado de la forma en que se han instalado pues en el mundo universitario? No voy a entrar a explicar cada uno de estos hilos argumentales, pero sí os los voy a listar para que sepáis más o menos de qué van. El primero de ellos es el ciclo de la polarización, donde incluyen el tema de la política, ¿no? Y cómo la política cada vez está más polarizada. En segundo lugar, la ansiedad y depresión, que cada vez es más común en los jóvenes. La tercera, educación paranoica de los hijos, el cómo los mayores estamos completamente obsesionados en proteger, en que a nuestros hijos no les pase nada, en que no hagan más de lo que tienen que hacer, y al final no les estamos dejando descubrir el mundo como realmente es. En cuarto lugar, declive del juego, nos viene a decir que los niños cada vez juegan menos. En quinto lugar, la burocracia de la ultraseguridad. En las universidades se ha instalado pues una serie de mandatarios o responsables
que se están equivocando en la forma de gestionar estas instituciones. Y por último lugar, la búsqueda de la justicia. Y aquí me voy a quedar con una frase que he escuchado hoy, no sé si ha sido en una serie o donde ha sido, donde, bueno, que viene a decir que la justicia siempre conlleva pues un poco de injusticia, ¿no? Bueno, pues resulta que esto es lo que se está dando realmente. La cuarta parte es, digamos, la parte de las soluciones del libro, ¿no? De hecho, se titula Para ser más sabio. Se compone de 2 capítulos en los que en el primero de ellos los autores nos dicen cómo podemos educar a nuestros hijos para que estos sean más sabios. Entonces nos habla sobre, bueno, qué podemos hacer, qué acciones podemos llevar a cabo, qué formas de obrar podemos desarrollar para que nuestros hijos sean más sabios de lo que actualmente están siendo. Y el segundo capítulo pues va orientado a intentar que las universidades sean más sabias también, el que sean inteligentes a la hora de educar a los jóvenes y no caigan en la trampa de caer en esta forma de interpretar la realidad en base a los sentimientos. El libro, o digamos el texto principal del libro, acaba con una conclusión en la que los autores pues, nos explican pues, cómo conseguir sociedades más sabias y al final, bueno, pues viene a ser como un compendio de todo lo que ellos han venido explicando a lo largo del libro. Y para terminar, mi opinión sobre el libro. A ver, es un libro que me ha gustado porque el tema que trata me parece muy interesante, además de una actualidad rabiosa. Lo bueno que tiene Jonathan Haidt, bueno, y ahora en este título junto con Greg Lukianoff, es que la verdad es que escribe de una forma bastante amena y la lectura es muy cómoda, se lee de un tirón, la verdad. Lo que me choca, pero bueno, es por el tema del libro, ¿no? Es el hecho de que tenga tantos ejemplos estadounidenses, ¿no? No es que me choque, sino que al final me acaba cansando. Al final es normal, porque en realidad la transformación de la mente moderna, digamos que es una adaptación del título original, que es The Coddling of the American Mind, es decir, ya el título americano pues te está diciendo que se centra, ¿no? en el ámbito estadounidense. Pero bueno, aparte de eso, el libro, como os digo, es muy ameno, se lee muy bien. En mi opinión, no tiene nada que ver con La mente de los justos, no tiene nada que ver en cuanto al alcance del libro, en cuanto a enjundia, ¿no? del texto. La mente de los justos me parece un texto absolutamente redondo, un libro que recomiendo leer, vamos, cada vez que alguien me pregunta qué libro puede leer, qué ensayo, le digo, oye, La mente de los justos, porque es que es una auténtica maravilla. Este está bien, os lo recomiendo que lo leáis, la verdad, porque se lee muy bien y lo que explican y cómo lo explican, al final te lo hacen ver todo de una forma bastante clara, pero creo que no llega a la altura de La mente de los justos, para nada. Sin embargo, vamos, ya os digo, leedlo, darle una oportunidad, a lo mejor vosotros le veis algo que yo no le veo, pero que eso no quita que es un gran libro y un libro que merece ser leído. Os recuerdo el título ya para despedirme. Se trata de La transformación de la mente moderna de Jonathan Haidt y Greg Lukianoff. Está publicado por Ediciones Deusto y bueno, pues nada, publicado en noviembre, creo que fue del año 2019 cuando salió la primera edición. Así que bueno, nada más, nos vemos en la próxima reseña. Chao. Así que has llegado hasta el final, espero que sea porque te ha gustado el vídeo. Si es así, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Y ya de paso puedes seguirme también en mis otras redes. Y no olvides dejar tus comentarios. Mientras tanto, puedes echarle un vistazo a estos otros vídeos. ¡Salud!